Buenas noches a todos los asistentes de este webinar del módulo 3 de Grupo Pharma del Ecuador, que tratará sobre el manejo de las enfermedades hemorroidales, que estará a cargo del doctor Jorge Luis Moreno Castillo, médico venezolano y cirujano coloproctólogo formado en Brasil, con fellowship en cirugía laparoscópica avanzada y ginecológica en Australia, fellowship en cirugía robótica en Orlando, Florida. Ha dictado conferencias sobre prevención y screening en cáncer colorectal y actualmente trabaja en el Centro Médico Guerra Méndez en Valencia, Venezuela. Antes de empezar con la presentación, me gustaría indicarles que las preguntas se van a solventar al final de la intervención del doctor Moreno. Tenemos el chat que ustedes pueden usar durante la conferencia para ir enviando sus preguntas y tengan la seguridad que todas van a ser tomadas en cuenta al final. Muchas gracias y pues espero que sea de gran utilidad para ustedes. Adelante, doctor. Muy buenas noches. Es para mí un gusto y un placer compartir con ustedes este webinar. Vamos a proceder a la presentación de la enfermedad hemorroidal. Hay pocas afecciones más descritas en la historia de la humanidad que la enfermedad hemorroidal. Existe referencia de ella en libros antiguos que datan de las culturas ancestrales, como son la babilónica, egipcia, griega y judía. Lo que nos hace pensar que esta enfermedad no es algo nuevo. Esto viene desde la época de Galeno. ¿Okay? Hoy en día esta patología tiene una gran importancia debido al elevado número de personas que padecen molestias relacionadas con las hemorroides. Afecta a ambos sexos por igual y tiene una prevalencia mayor entre la tercera y sexta etapa de la vida. Durante mucho tiempo se conoció o se han considerado las hemorroides como varicosidades de los plexos hemorroidales. Sin embargo, hoy en día se saben que son shunts arteriovenosos ubicados en las submucosas fuertemente anclados al esfínter interno. Anatómicamente se encuentran identificados tres paquetes principales, un paquete lateral izquierdo y dos paquetes derechos, uno posterior y uno anterior. En cuanto a la etiología de la enfermedad hemorroidal, tenemos que la herencia es uno de los principales factores, aunados al trastorno del tránsito intestinal, como son el estreñimiento y sus factores predisponentes, la edad, la dieta baja en fibra y los trastornos evacuatorios, la diarrea y también el ciclo genital en las mujeres, tanto el premenstruo, el embarazo, el parto y el puerperio. Vamos a hablar de la irrigación del ano y el recto. ¿Okay? La irrigación del recto viene dada por la arteria hemorroidal superior, que es rama de la mesentérica inferior, la arteria hemorroidal media, rama de la hipogástrica o ilíaca interna, y la arteria hemorroidal inferior, rama de la pudenda interna. La arteria sacra media también da unas ramas al recto que nace de la bifurcación aórtica. Las hemorroides internas son estructuras normales del organismo, ubicadas en las submucosas, ancladas en el canal anal, en el músculo del esfínter interno, como habíamos dicho anteriormente. El ligamento de Parks o ligamento suspensorio mucoso une sólidamente la mucosa del esfínter, y las hemorroides externas, que ya es otra afectación, son venas recubiertas por anodermo extensible en la mucosa. En cuanto a la etiopatogenia, en el 1967, Schnelzer y colaboradores demostraron que hay una comunicación entre arterias y venas y que este tejido puede funcionar como el cuerpo cavernoso del recto. Luego, en el año 1975, Thomson empleó el término de cojinetes vaculares y describió que ese cuerpo cavernoso, anteriormente descrito por Schnelzer, era una característica anatómica. Luego, Haas, en los trabajos en 1984, dijo que se trataba de una dilatación de los plexos hemorroidales. Anteriormente se conocían dos teorías, la teoría mecánica y la teoría hemodinámica, para explicar el prolapso hemorroidal. Hoy en día se sabe que en el joven las fibras de los tejidos de colágeno son fuertes y densas, también organizadas y paralelamente, y están bien ancladas al esfínter y a través de los músculos longitudinales del ano. Esto
a partir de la tercera década de la vida se comienza a perder. Entonces, esta laxitud de los tejidos provocada por los años conlleva a una distensión de los vasos sanguíneos y a una degeneración en el sistema del anclaje. Ese desprendimiento que ocurre de las hemorroides del esfínter interno debido a esto hace que ocurra un descenso hemorroidal aunado al aumento de la presión intranal, nos lleva a que se comprometan el ligamento suspensorio y el ligamento de Parks, lo que va a terminar en un prolapso hemorroidal. Las hemorroides se clasifican según su localización como externas e internas. Las externas están ubicadas por encima de la línea pectínea dentro del canal anal y protruyen hacia la luz del mismo. Y las internas están situadas por debajo de la línea pectínea. Hablamos de hemorroides mixtas cuando coexisten ambos tipos de hemorroides en el mismo paciente. Las hemorroides internas a su vez se clasifican según el grado de prolapso. Cuando solo protruyen hacia la luz interna del canal anal sin prolapso, la llamamos grado 1. Cuando estas hemorroides prolapsan con esfuerzos, pero se reducen espontáneamente, ya estaríamos hablando de hemorroides grado 2. Cuando esta reducción no puede ocurrir espontáneamente, sino que necesita de la ayuda manual para poder reintroducirlas al canal anal, entonces hablamos del grado 3. Y el grado 4 es cuando hay un prolapso donde es imposible su reducción y se mantiene prolapsada permanentemente. El cuadro clínico de la enfermedad hemorroidal depende de su localización y de la presencia o no complicaciones. Las hemorroides externas casi siempre cursan con dolor, tumoración y prurito anal, y las hemorroides internas, hemorragia y prolapso hemorroidal. Cuando hay grados más complicados, hablando de grado 3 o grado 4, se pueden presentar edema, rectorragia, tumefacción dolorosa y tenesmo rectal. En cuanto a la exploración, tenemos que la haríamos en 4 pasos: inspección, palpación, proctoscopia y sigmoidoscopia o rectosigmoidoscopia. En cuanto a la inspección, tenemos que dar el primer paso de toda exploración. En el caso de las hemorroides de tercer y cuarto grado es muy fácil su diagnóstico a través de la inspección porque son visualmente visibles, o sea, para la redundancia, el prolapso hemorroidal es característico y solo con la inspección podemos diagnosticar. El problema viene con las hemorroides grado 1 e incluso los grado 2 que no prolapsan a través del ano. Entonces ahí es donde vamos a la palpación o el tacto rectal, en donde podemos sentir unas tumefacciones blandas, casi siempre dolorosas, colapsables en su principio, salvo cuando ya estamos hablando de una enfermedad hemorroidal crónica que se van haciendo fibróticas debido a la inflamación. Y por último tenemos la rectosigmoidoscopia. Este paso de la rectosigmoidoscopia, esto es un estudio que se realiza con un instrumento que puede ser rígido o flexible, que introducimos a través del recto aproximadamente hasta unos 30 centímetros, donde llegamos a lo que es el colon sigmoide y podemos observar con una lupa y una luz especial conectada o no a una cámara, a una pantalla, vemos qué grado tienen las hemorroides, cuántas hay presentes, y es súper importante para descartar otras enfermedades como cáncer de recto, fisuras, fístulas, etcétera, que pueden coexistir con la enfermedad hemorroidal o pueden confundirse con la misma. Vamos a hablar ahora del tratamiento de la enfermedad hemorroidal. Esto es un tema bien complicado porque depende mucho del médico, del especialista, depende también del paciente, hay que individualizar el tratamiento. Pero a grandes rasgos podemos hablar de que el 80% de los casos de enfermedad hemorroidal no complicada puede ceder al tratamiento médico. Lógico, tenemos que estar conscientes de que esto no va a ser de la noche a la mañana, se requiere paciencia, pero la gran mayoría ceden ante el tratamiento médico.
En los casos asintomáticos, podemos limitarnos básicamente a evitar el estreñimiento. Y en los casos grado 1 o grado 2 que no se dan con las medidas higienodietéticas, podemos indicar laxantes naturales formadores de bolo para mejorar, para preformar mejor las heces y ayudar a que pueda, en el curso de la evolución, reabsorberse estas hemorroides que pueden o no ser sintomáticas ya para este momento. A todos los pacientes es importante indicar una dieta rica en fibras, con una abundante ingesta de líquido, 8 vasos de agua al día aproximadamente. Evitamos el uso de papel higiénico, incluso de las toallitas húmedas, que tanto les gusta a los pacientes utilizar. Con lavado, solo con agua, es suficiente. Evitamos, por supuesto, el sedentarismo, las grasas, picantes, gaseosas, aquí como en Venezuela decimos refresco, café, cigarrillos y alcohol. Las cremas y pomadas antiinflamatorias pueden ser de ayuda. Recordemos que ellas tienen anestésico y de antiinflamatorio local que pueden ayudar a que se lleve mejor el proceso inflamatorio mientras que se reabsorben dichas hemorroides. Los baños de asiento son clave. La mayoría de la literatura hablan de baños de asiento con agua templada e incluso algunas hablan de baños de asiento con agua caliente. Yo particularmente utilizo e indico baños de asiento con agua fría porque con ellos logro una sensación anestésica que es bien reconfortante para el paciente, además de que produce vasoconstricción y puede mejorar el sangramiento, que es una de las complicaciones más frecuentes que pueden ocurrir en la enfermedad hemorroidal. Y por último tenemos los fármacos venotónicos. Los fármacos venotónicos últimamente han tomado protagonismo debido a que ellos inhiben algunos de los mecanismos de la respuesta inflamatoria, mantienen la integridad del endotelio, aumentan el tono venoso, reducen el edema y el tiempo de duración del sangrado y tienen efectos secundarios bajos, pocos, muy pocos. Y van a constituir por eso una excelente opción terapéutica previa a valorar la alternativa quirúrgica. Tenemos como los venotónicos, muy estudiada, la diosmina. La diosmina es un compuesto flavonoide presente en las frutas cítricas que poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Estimula la circulación y mejora la salud del hígado. A la vez que también sirve para reducir la inflamación en el postoperatorio. La mayoría de las veces se utiliza en combinación con hesperidina para de esta manera mejorar su acción. ¿Okay? En unión con la hesperidina, la forma micronizada conlleva una mejor absorción y eficacia clínica. Es muy bien tolerado y atraviesa muy poco la barrera hematofetal y la leche materna, por lo que se puede utilizar en el embarazo e incluso en las mujeres cuando están lactando. El mecanismo de acción de la diosmina más la hesperidina es que aumentan el tono venoso y el flujo linfático, disminuyen la hiperpermeabilidad, aumentan la resistencia capilar, aceleran el proceso de cicatrización y la dosis de 1 gramo diario es suficiente para lograr todos estos efectos. Antes, durante mucho tiempo estuvimos indicando la diosmina más hesperidina a razón de 500 miligramos 2 veces al día. En los últimos 6 meses he estado utilizando la dosis de 1 gramo diario y me ha ido muy bien porque es muy bien tolerado por el paciente y es más cómodo. Y tenemos la misma seguridad terapéutica. En cuanto a la evidencia de los flebotónicos en la enfermedad hemorroidal, tenemos que los flebotónicos son una clase heterogénea de fármacos que, como venimos diciendo, son utilizados casi siempre para tratar las enfermedades hemorroidales menos graves, en grado 1, grado 2. Sin embargo, el tratamiento en casos complicados previo a la cirugía ha demostrado también que reduce muchísimo la inflamación y también, en mi caso personal, los indico en los postoperatorios, debido a que más adelante cuando hablemos de las técnicas quirúrgicas, una de las técnicas que yo utilizo, dependo bastante de la cicatrización por segunda intención.
y la diosmina me ayuda muchísimo y aumenta, mejora la cicatrización por segunda intención. Diversos estudios sugieren que la diosmina más heperidina en una combinación especial micronizada reduce de manera significativa la frecuencia y la severidad en las crisis hemorroidales. Cochrane, en un estudio que realizó con 24 ensayos elegibles, demostró que los flebotónicos tienen un efecto beneficioso en el prurito, en las hemorragias y en el sangrado postoperatorio. La secreción y los síntomas en general también mejoran muchísimo adicionando a la terapéutica de la diosmina más la hesperidina. Hablaremos ahora del tratamiento alternativo. Como tratamiento alternativo tenemos muchas técnicas, algunas de ellas en desuso. Vamos a hablar de las que más se utilizan y las más importantes. ¿Okay? Hablaremos, por ejemplo, de la escleroterapia. Muy importante para utilizarla en hemorroides grado 1 o grado 2. Esto consiste en que inyectamos con una solución de 5% de fenol irritante para producir una fibrosis y de esta manera esta fibrosis ancla a la hemorroides, a la mucosa y evitamos el prolapso de la misma. Estuvo en el pasado, en años pasados, muy en boga el tratamiento con la escleroterapia. Sin embargo, últimamente, debido a las contraindicaciones, porque no es un procedimiento inerte, está controvertido su uso, sobre todo en pacientes diabéticos, en pacientes cirróticos estaría totalmente contraindicado, tanto como en los pacientes inmunosuprimidos, porque el riesgo de infección es sumamente alto. La ligadura con banda elástica, que fue propuesta por Blaisdell en el año 1958 y difundida por Barron en el 63, es una técnica muy utilizada, incluso en el presente. Es el tratamiento de elección para las hemorroides grado 2 y algunas grado 3. Es una técnica fácil de usar, tiene un bajo índice de complicaciones y es de bajo costo. El problema de esta es cuando se utilizan en hemorroides internas que estén muy cerca de la línea pequeña, porque mientras más cerca de la línea pequeña, mayor es el dolor por las terminaciones nerviosas. Muchas veces es intolerable para el paciente y hay que retirarlas. No están indicadas para las hemorroides externas porque están por debajo de la línea pectina, lo cual lo haría sumamente dolorosa y no se pueden utilizar para las hemorroides externas, solo para hemorroides internas y de preferencia grado 2. Yo no la utilizo personalmente para las hemorroides grado 3. Coagulación infrarroja. La coagulación infrarroja es un método que en sus inicios se llegó al mercado como una gran solución, pero el paso de los años nos ha dicho lo contrario. Este fue un aparato desarrollado por NAT para coagular los paquetes hemorroidales y fue popularizado posteriormente en Europa por Niger. Esto se lleva a cabo con una lámpara de tungsteno halógeno. La fotocoagulación infrarroja actúa fijando la mucosa y su mucosa debido a que el tejido cicatrizar que forma después de la quemadura producida por la coagulación. Es el procedimiento de elección para las hemorroides grado 1 sangrantes que no estén prolapsadas. Las complicaciones, muy dolorosas, la técnica es sumamente dolorosa y no se pueden utilizar con hemorroides que estén cerca de la línea pectina, como anteriormente decíamos, para las inyecciones esclerosantes también. Seguimos con la crioterapia, comúnmente conocida como criocirugía. Nosotros no nos gusta llamarla criocirugía debido a que ella intenta la destrucción por frío, no extirpa los paquetes hemorroidales. Entonces, es mejor denominarla crioterapia o criodestrucción.
Esta técnica particularmente es una de las técnicas alternativas en las que menos utilizo. No tengo experiencia en la misma, nunca la he utilizado, pero no estoy de acuerdo con el uso de ella. Me han llegado muchos pacientes complicados que he tenido que reintervenir por estenosis rectal, debido a que la quemadura que producen por frío es tan grande que la fibrosis hace que se produzca una estenosis, que es una de las cosas que los coloproctólogos más tememos. Estuvo muy en boga hace unos años, pero últimamente, gracias a Dios, ha venido en desuso. Son muy raros los casos con crioterapias que hoy en día se realizan, por lo menos en mi país, Venezuela. Vamos a hablar ahora del tratamiento quirúrgico de la enfermedad hemorroidal. Este solamente estaría indicado en un 5 o 20% de los casos. La indicación quirúrgica fundamental serían hemorroides asintomáticas, de tercer y cuarto grado, y en casos en donde la arquitectura anorrectal esté muy alterada, por lo menos pacientes con fluxión hemorroidal, tema que discutiremos más adelante. Casos complicados con otras patologías, como por ejemplo fístulas, fisuras, abscesos, también pudiesen ser casos por lo menos una vez se me presentó un caso con un cáncer rectal que lo diagnostiqué por rectosigmoidoscopia luego de que le realicé la rectosigmoidoscopia. El paciente presentaba unas hemorroides grado 4 cuando realizó la rectosigmoidoscopia dentro de pabellón, porque no toleraba que yo pudiera realizar ese estudio sin sedación. Me percato de que a 5 centímetros del margen anal existía una lesión, la cual extirpé, y en la biopsia me reportó como un carcinoma rectal. Este tipo de casos también son importantes cuando este diagnóstico lo hacemos previo a la cirugía. Si tiene una enfermedad hemorroidal concomitantemente presenta un cáncer rectal, esos son casos que deben ir también a tratamiento quirúrgico sin duda. Por supuesto que esto ya dependería del grado, porque hay tratamientos en el cáncer rectal que deben ir primero a quimio y radioterapia para después ser intervenidos. El propósito de toda cirugía es extirpar el tejido hemorroidal enfermo, restaurar la anatomía y fisiología del canal anal y provocar la mínima y rápida cicatrización de las heridas, a la vez que se evitan alteraciones en el mecanismo esfinteriano. Obtener un orificio anal elástico y de calibre suficiente, provocando el menor dolor posible postoperatorio, son los estándares que buscamos todos los coloproctólogos al momento de realizar una cirugía anorrectal. Tenemos técnicas varias para tratar las hemorroides. Estas van a depender del entrenamiento del cirujano, de en dónde ocurrió su formación. Tenemos escuelas que practican la cirugía, la técnica abierta de Milligan-Morgan. Tenemos otras que prefieren la técnica cerrada de Ferguson, o hay otras que son variables, incluso modificaciones de ambas, como la técnica semicerrada. Existe también la mucosectomía con autosutura, que es el procedimiento más innovador dentro del ámbito quirúrgico. La técnica de Milligan-Morgan es un procedimiento realizado desde hace muchísimos años. De hecho, fue denominado como el procedimiento por excelencia. Consiste en realizar disección y ligadura de los paquetes hemorroidales en grupos separados. Luego de una hemostasia rigurosa con electrobisturí, se coloca un punto por transficción, dejando los cabos largos. En este punto se va a caer a los pocos días, pero luego de que se coloca este punto, se secciona la hemorroide aproximadamente 4 o 5 milímetros por debajo de dicha ligadura, y se fijan ambos bordes mucosos. Tratamos de cubrir la mayor extensión del esfínter anal interno para que no quede totalmente al descubierto. El resto de la herida se deja abierta para su cicatrización por segunda intención. El procedimiento de Ferguson es una hemorroidectomía en la que luego de la resección del paquete se realiza un cierre de la herida con una sutura continua con hilos reabsorbibles. Se tratan
del mismo modo a los paquetes restantes. Esta es la cirugía más difundida en los Estados Unidos y cada día fue más aceptada en Europa, en donde sigue siendo la de Milligan Morgan la primera, la cirugía más realizada, la cirugía convencional. Vamos a llamar estas cirugías convencionales porque ahorita la más moderna es la mucosectomía del hongo. ¿Cuál es el problema de esta cirugía? Es que es más laboriosa y que deja muchos plicomas, que son pliegues cutáneos en el anodermo producto de la cicatrización. Entonces muchos pacientes desde el punto de vista estético no les gusta, es incómodo a pesar de que no duelen y producen que uno luego en la consulta con anestesia local tenga que retirarle estos plicomas. El procedimiento de Parks es una disección submucosa con posterior sutura. Aquí se extirpa todo el tejido hemorroidal, pero se trata de no lesionar la cubierta epitelial columnaria escamosa. ¿Cuál es el problema de esta técnica? Es sumamente laboriosa. Podemos hablar de que mientras que nos tardamos en casos como el procedimiento Milligan Morgan y el Ferguson, una hora y media de cirugía, con el Parks podemos duplicar el tiempo quirúrgico. Lo bueno es que cicatriza más rápido, que el edema es menor e incluso la estenosis del recto, que como les comenté anteriormente, es una catástrofe para el cirujano, son menos frecuentes. Técnica de semicerrada. Esta técnica consiste en tratar las hemorroides internas con puntos de transficción de la mucosa. Ponemos 3 puntos por encima de la línea pectínea. En estos puntos solo vamos a tomar mucosa y submucosa, respetando la muscular esfinteriana. Recordemos que una de las cosas más dolorosas es cuando nosotros suturamos el esfínter anal interno. El postoperatorio es sumamente doloroso para el paciente. Luego se realiza un cierre parcial de la herida. Hacemos también una sutura continua con puntos reabsorbibles, pero por debajo hasta que lleguemos a la línea pectínea. Luego de la línea pectínea hacia abajo lo dejamos para que cicatrice por segunda intención. Esta vendría siendo una modificación de las técnicas, o mejor dicho, una unión, un punto medio entre la técnica abierta y la técnica cerrada. En mi caso particular, en mi práctica habitual, yo suelo realizar una especie de técnica semicerrada modificada, porque yo suturo hasta por encima de la línea pectínea y dejo abierta la parte final y todo el anodermo para que cicatrice por segunda intención. ¿Qué gano con esto? Primero, reconstruyo la mucosa para que cicatrice más rápido, que es lo que más tarda en cicatrizar en una cirugía hemorroidal, pero dejo abierto el anodermo porque los puntos en el anodermo son sumamente dolorosos y aparte de eso evito la formación de plicomas, que son indeseados por el paciente. Hablaremos ahora de la mucosectomía con autosutura o técnica del hongo. Este es la más reciente e innovador avance para el tratamiento de los hemorroides grado 3 y grado 4 y también del prolapso mucoso hemorroidal. La técnica fue propuesta por Donald Peck en el año 1987. En Europa fue realizada posteriormente por Allegri y fue popularizada por Longo y Milito. Por eso le dan el apellido de la técnica al doctor Longo, porque él diseña un dispositivo que facilita el procedimiento y disminuyó grandemente los tiempos quirúrgicos, de manera que aumentaron la seguridad y el éxito de dicha cirugía. Actualmente existen diversos dispositivos que nacieron de este primer dispositivo ideado por Longo, que fue el PPH de Ticon Johnson. Estos son conocidos como autosuturas mecánicas o grapadoras circulares cortantes. Las más populares son la PPH de Johnson, ideada por Longo, y la EEA de Covidio, la cual fue diseñada por
por quien fuese uno de mis profesores en Brasil, en Fortaleza, Brasil, el doctor Sergio Regadas. Vamos a hablar un poquito del fundamento de la técnica. Ella difiere un poco de los procedimientos convencionales de los que veníamos hablando. La extirpación de los paquetes hemorroidales es lo principal en las técnicas abiertas y en las técnicas cerradas, mientras que en el PPH se reseca un anillo de 3 o 4 centímetros, que vamos a llamarlo dona para que me entienda mejor. Es un anillo que va a tener mucosa, submucosa, e incluso cuando le hacemos la anatomía patológica a la dona que resecamos, vemos que también hay muscular, por lo que puede considerarse una anastomosis rectal, una resección y anastomosis, porque quitamos todas las capas del recto. De esta manera fijamos y anclamos, hacemos una anopexia, restituyendo a la posición anatómica normal a la vez que ligamos la arteria y la vena que llevan y traen sangre en la hemorroide, y corregimos el prolapso rectal porque subimos. Hay muchos pacientes que tienen 2 centímetros de prolapso mucoso. Con esta técnica vamos a estar seguros que la estamos corrigiendo. ¿Cuál es el problema de esta técnica o cuáles son los puntos pendientes? Sería qué hacer con aquellos casos en donde hay un componente externo, debido a que nosotros vamos con la mucosectomía vamos a corregir las hemorroides internas. Regularmente, en mi práctica habitual, yo, luego de realizar la cirugía de la mucosectomía, yo realizo un complemento con una extracción de las hemorroides externas a todos los pacientes que tengan esta, o incluso los plicomas anales. Esto es una técnica que indudablemente disminuye el dolor postoperatorio. Es importante que no debe ser realizada debe ser realizada por encima de 2 centímetros de la línea pectínea, porque si no va a producir mucho dolor por la tensión. Es un disparo circular de grapas de titanio. Podemos ver cómo es el aparato. Es una pistola desechable, descartable, que tiene un ambil, como vemos en la figura a la derecha, que introducimos en el canal rectal. Luego vamos a realizar una sutura de jareta por debajo del ambil, anclamos el ambil al dispositivo el cabezal del dispositivo, y vamos a proceder a cerrar manualmente dicho dispositivo hasta que la luz de seguridad de disparo se nos ponga en verde. En ese momento tenemos asegurado que dentro del disparo vamos a tener la arteria y la vena que llevan y traen sangre a las hemorroides, y su mucosa y parte de la muscular del recto. En este momento realizamos el disparo. Debemos dejar 30 segundos, perdón, aproximadamente cerrado la pistola para evitar sangramientos al realizar la mucosectomía, y luego procedemos vamos a quitarle la seguridad y desprendemos la dona de la que previamente habíamos hablado. La fluxión hemorroidal. Esta es la complicación más dolorosa de la enfermedad hemorroidal. Se presenta tanto para el paciente como para el cirujano como una catástrofe, debido a que es sumamente dolorosa y bastante impactante a la visión. Esto viene siendo una tromboflebitis hemorroidal mixta. Como etiopatogenia en esta complicación, todos los autores están de acuerdo en reconocer que la coagulación es intravascular y que corresponde a lo que de verdad definimos como trombosis. Hay una trombosis tanto de las hemorroides externas como de las hemorroides internas, un prolapso grado 4 que no se reduce, casi siempre está acompañado de prurito y de hemorragia, y muchas veces cuando nos llega a la consulta o a la emergencia de nuestro centro, vemos que existe sobreinfección e incluso podemos ver mucha mucosidad
y secreción a través del ano. La administración de supositorios y enemas irritantes también pueden favorecer a la iniciación de una crisis hemorroidal aguda como esta. En pacientes que tienen grado 3 y grado 4 se automedican, se colocan enemas y pueden terminar en una fluxión hemorroidal. La fluxión hemorroidal, cabe destacar, es más frecuente en el paciente de sexo masculino que en el femenino a una proporción de 3:1. El paciente va a presentar una tumefacción, como ya dijimos, muy dolorosa, que no puede ser reducida. Y el dolor se puede referir al periné, produce un importante tenesmo rectal y edema. Como evolución puede tener varios caminos. La resolución espontánea, después de varias semanas o incluso meses. Necrosis, que evoluciona en necrosis y ulceración, que es incluso más frecuente esta evolución que la resolución espontánea. Y si no se corrige a tiempo, puede llegar a sepsis o incluso lo que conocemos como piemia portal, que son formaciones de abscesos intrahepáticos por translocación bacteriana desde la fluxión hemorroidal por circulación portal hasta el hígado. Mi recomendación, todo caso de fluxión hemorroidal debe ir a cirugía. Existen autores, incluso colegas, que hablan de evitar la cirugía, sobre todo si la fluxión hemorroidal ocurre en una embarazada o en algún paciente inmunosuprimido. Sin embargo, en mi caso particular, todo paciente que me llega a la consulta con una fluxión hemorroidal es sinónimo de cirugía. Aquí les muestro un paciente que operé hace aproximadamente una semana. Vemos arriba a la izquierda la forma en cómo me llegó a la consulta. A la derecha, la imagen de la derecha es la previa a la cirugía. Luego podemos ver abajo a la derecha cómo es el resultado inmediato después de la cirugía, después de la extracción tanto de su componente interno como externo. Y a la derecha, extrema derecha, vemos una imagen en 7 días del postoperatorio. Como ven, la evolución fue rápida. Primeros 3 días con dolor que no se compara al dolor que tenía preoperatorio, pero es un paciente que evoluciona relativamente rápido, mientras que si no lo hubiésemos operado, pudiesen haber pasado 1 o 2 meses para que ocurriera la reabsorción espontánea, corriendo el riesgo que se complicara en ese proceso, ¿no? Entonces, por eso es que yo siempre, mi recomendación, cirugía para la fluxión hemorroidal. Trombosis hemorroidal externa. Esto lo vamos a manejar como un ente aparte de las hemorroides internas de las que veníamos hablando, porque la terapéutica suele ser distinta también, e incluso la clínica. La trombosis hemorroidal externa es una de las complicaciones más frecuentes de la enfermedad hemorroidal. Ocurre la formación de un coágulo dentro de la luz venosa en uno o varios paquetes del plexo venoso hemorroidal externo y como evolución, reabsorción y posterior desaparición, o van a ulceración y rectorragia. Difícilmente van a evolucionar a hematoma o incluso absceso perianal, menos del 1% de los casos. Aquí sí ya no es igual que como habíamos hablado de la fluxión hemorroidal, en donde casi siempre van a complicarse en su evolución. En la mayoría de las trombosis hemorroidal externa, la evolución es reabsorción y desaparición. Sin embargo, como es relativamente sencilla la resolución quirúrgica de la misma, muchas veces es más rápido y la recuperación menos dolor practicar una hemorroidectomía externa con anestesia local en el consultorio. ¿Ve? Es importante que diferenciemos hemorroidectomía externa de trombectomía hemorroidal. La trombectomía hemorroidal es la evacuación del coágulo con anestesia local, con una incisión de aproximadamente 1 centímetro por encima de la hemorroide externa en sentido radial, y luego se extirpa entre el índice y el pulgar. Particularmente, y me preocupa mucho en mi práctica diaria,
cada día veo más frecuentes que los médicos generales, incluso cirujanos generales, operando a los pacientes con trombectomía hemorroidal. Llega el paciente con su trombosis hemorroidal externa, realizan el procedimiento, por supuesto el paciente se va a sentir mejor, es una cura paliativa, pero no le está resolviendo el problema. En cabo de 1 o 2 semanas, incluso menos, puede volver a producir, a trombosarse, porque el tejido hemorroidal está inerte, porque solamente evacuamos el coágulo. Mi opinión es que la hemorroide no debe ser extirpada, debe ser extirpada, no incidida. ¿Okay? Entonces nosotros deberíamos realizar una hemorroidectomía externa, en este caso, donde hacemos una incisión radiada, evacuamos completamente el tejido hemorroidal junto con los coágulos y de esta manera estamos curando al paciente de esa hemorroide. Muchos de ustedes deben haber escuchado a repetición, los pacientes me lo dicen a diario: no, doctor, a mí me dijeron que no me operara de las hemorroides porque ellas se reproducen, ellas vuelven a salir. Esto tiene mucho de cierto porque la mayoría de los pacientes no se les explica bien, o muchos de ellos no lo entienden y se crea esta matriz de opinión errada, de que si usted le va a realizar al paciente una hemorroidectomía externa porque sus componentes internos están indemnes, sus otras hemorroides externas ni siquiera son visibles, entonces usted extirpa, hace la hemorroidectomía solo de la hemorroide complicada, le tiene que explicar al paciente que usted no lo está curando definitivamente de hemorroides, de la enfermedad hemorroidal. En cualquier momento, cualquiera de los otros paquetes, recordemos que tenemos 3 o 4 paquetes internos y tenemos 3 o 4 paquetes externos, se puede complicar. Y nosotros con la cirugía de emergencia solamente le corregimos la que estaba molestando en ese momento. Esos pacientes que le van a decir a sus amigos, a sus compañeros: bueno, yo fui operado de hemorroides y me volvió a salir. Y lo que es una matriz de opinión errada, porque a él se le operó una de los paquetes hemorroidales y no es una cura definitiva. Regularmente cuando nosotros entramos a quirófano y operamos 1 o 2 paquetes hemorroidales trombosados, sobre todo los internos, nosotros de una vez ligamos el paquete hemorroidal sano, hacemos una ligadura alta del mismo. De esta manera evitamos que siga siendo irrigada por la arteria que le lleva sangre, y de esta manera no solamente ligamos y extirpamos las enfermas, sino que también ligamos la sanas, para poder tener un control y una cura definitiva de la enfermedad hemorroidal. Vamos a hablar ahora del tratamiento de la patología hemorroidal en circunstancias especiales. Por ejemplo, en el embarazo. Es sumamente frecuente la enfermedad hemorroidal en las pacientes embarazadas, porque el aumento de estrógenos y la progesterona, otras hormonas como la gonadotropina, corticoides, producen un aumento, llevan al aumento de la elasticidad estructurales perineales y a la dilatación del aumento del flujo de los vasos sanguíneos. Esto también aunado al proceso de cuando hay un útero gestante, suele hacer una compresión extrínseca de las venas ilíacas, lo que hace que aumente el retorno venoso y también influye en la aparición o en la exacerbación del cuadro hemorroidal durante el embarazo. ¿Eh? La diosmina más hesperidina, como ya habíamos hablado anteriormente, en dosis de 1 gramo al día, puede ser indicada en los pacientes embarazadas. De hecho, tengo un trabajo realizado con pacientes embarazadas en la que he tenido una muy buena evolución y ningún efecto adverso. Sin embargo, en el vademecum vamos a encontrar en donde dicen no hay constancia de ningún efecto perjudicial, pero tomar las precauciones necesarias. Sin embargo, les puedo asegurar que con la dosis de 1 gramo al día vamos a tener una buena respuesta y efecto muy poco en el paciente o prácticamente nulo. En la fluxión hemorroidal durante el embarazo, luego de un enérgico tratamiento médico, si la sintomatología no cede,
está indicada la hemorroidectomía quirúrgica, como había hablado posteriormente. Toda punción hemorroidal, incluso en pacientes inmunosuprimidos o embarazados, deben ir a cirugía. Y existe una vasta experiencia en el tratamiento quirúrgico de estos pacientes en cualquier trimestre del embarazo. Por supuesto que mientras más avanzado el embarazo está, mejor, siempre y cuando no estén en las últimas semanas, porque entonces ya se nos complica un poco y a veces es mejor esperar el momento de que le realicen cesárea o parto y nosotros posteriormente entremos a hacer la cirugía. En pacientes inmunosuprimidos hay un alto riesgo de complicaciones en la enfermedad hemorroidal. Sin embargo, debemos tratar de operar solo los pacientes que de verdad lo necesiten. La mayoría debemos tratarlo, debemos irnos por el tratamiento médico. Sin embargo, tenemos que tener presente que la presencia de infección por VIH en el paciente no debe alterar la indicación quirúrgica cuando ésta sea precisa. Veo con mucha preocupación a diario pacientes que tienen indicación quirúrgica que no son intervenidos por sus tratantes, los tratan de forma conservadora y los pacientes terminan complicándose porque son pacientes que si no fuesen portadores del virus del VIH, hubiesen sido llevados a cirugía. Pero los pacientes, hay muchos cirujanos que al ver el paciente es VIH, vamos a darle tratamiento conservador. Entonces, tenemos que tener siempre presente que no podemos alterar la indicación solo por el hecho de que el paciente sea VIH positivo. Tenemos que también tomar en cuenta que la diarrea concomitante que estos pacientes inmunosuprimidos suelen tener agrava el prolapso hemorroidal y es una significativa fuente de morbilidad. También va a ser una fuente de morbilidad en el paciente postoperado con una herida, sobre todo si vamos a hacer una técnica abierta o semicerrada, es sumamente irritante y muy doloroso en el postoperatorio inmediato. También estos pacientes tienen una curación retardada de las heridas y tienen un mayor porcentaje de complicaciones postoperatorias en pacientes que no son inmunosuprimidos. En cuanto a las enfermedades inflamatorias intestinales, existen múltiples publicaciones que hablan de éxito y bajo índice de complicaciones en el tratamiento quirúrgico en estos pacientes. Sin embargo, hay otros textos y colegas que prefieren evitar la cirugía por el alto riesgo de infección y de recidivas que estos pacientes tienen, además de que es muy frecuente en los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales las fístulas anorrectales. Entonces, a veces intentar un tratamiento quirúrgico radical en ellos pudiese tener como resultado no solamente heridas con tardía curación, sino formaciones de fístulas anorrectales en las heridas postoperatorias. Bueno, hemos culminado, espero les haya sido de mucha ayuda nuestro webinar de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima presentación si Dios quiere. Hasta luego y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por su atención a la conferencia dictada por el doctor. En este caso procedemos con la ronda de preguntas. Sí, buenas noches. Por favor, continuamos con la ronda de las preguntas. Doctor, ¿sí nos escucha? Buenas noches. Sí, los escucho. Perfecto, doctor. Por favor, tenemos una pregunta del doctor Luis Moncayo. Él nos pregunta, ¿usa enemas previos a la cirugía, antibióticos, hemostáticos locales, tipo Gelfoam o Surgicel? Por favor, doctor. Sí, en todos los casos en los que tengo la oportunidad de hacerlo, porque muchas veces operamos pacientes de emergencia y no podemos indicarle enemas preoperatorios, es de ayuda un enema 2 horas antes de la cirugía. ¿Okay? Recordemos que a diferencia del colon, el recto no tenemos que hacer una mayor preparación.
Y en la enfermedad hemorroidal nos vamos a dedicar simplemente a los últimos centímetros del aparato digestivo. Entonces, con un enema 2 horas antes de la cirugía suele ser suficiente, pero incluso la mayoría de las veces no tenemos la oportunidad de ni siquiera indicar el enema. En cuanto al uso de Gelfoam y de Surgicel, no tiene sentido porque al colocar el Surgicel en el postoperatorio, lógicamente, lo que buscamos con ello es que el sangramiento sea menor. El sangramiento regularmente en la enfermedad hemorroidal de una cirugía bien realizada no es tan profuso. Y segundo, en 2-3 horas el paciente va a sentir la necesidad de evacuar o de realizarse el primer baño de asiento con agua fría, que lo ayudaría bastante, y vamos a perder ese Surgicel o Gelfoam que le coloquemos y antes de que en realidad nos sirva de gran ayuda. Entonces, es un dinero desperdiciado. Yo prefiero colocar un pequeño apósito con gel. Es suficiente porque para el tiempo que va a durar ahí, 2 o 3 horas máximo, no se justifica el uso de Surgicel o Gelfoam. A todos los pacientes, disculpa, les coloco antibioticoterapia transoperatoria y en el postoperatorio. La mayoría de los textos hablan de que no es necesario indicar antibióticos en el postoperatorio. Sin embargo, digno hijo de infectólogo que soy, a todos mis pacientes les indico 7 días de tratamiento con antibióticos de la primera gama que peguen muy bien a la Escherichia coli, gram negativo, que es el principal ente infeccioso que tenemos en estas cirugías, y nos bastaría con ampicilina sulbactam o incluso metronidazol. Bien, perfecto, doctor. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta nuevamente del doctor Luis Moncayo. Nos pregunta, ¿usa laxantes en el postoperatorio? No indico laxantes en el postoperatorio a menos de que el paciente tenga una retención que sucede aproximadamente en los 3, 4, 5 días después de la cirugía, no haya evacuado, pudiese pensar en indicarle un laxante. Sin embargo, la experiencia me ha dicho que es bueno esperar, porque muchos pacientes duran 3, 4 días sin evacuar y después evacúan sin problema. Lo que sí nos preocupa es que ocurra una deshidratación de las heces en la polla rectal y nos complique la cirugía. Pero al indicar el laxante, podemos después crear una diarrea muy parecida a la que, como dije en el webinar, le da a los pacientes inmunosuprimidos que nos irrite la herida operatoria y que nos complique la situación. En todo caso, también es bueno un enema. Prefiero la colocación de un enema que laxantes catárticos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Tenemos, por favor, otra pregunta de la doctora Paola Cadena. Nos pregunta, ¿en qué se basa la acción de diosmina para las hemorroides? Ok. El mecanismo de acción de la diosmina, ellos son agentes venotónicos y son agentes vasoprotectores. Ellos producen vasoconstricción y aumentan la resistencia de los vasos, a la vez que disminuyen la permeabilidad de los mismos. Entonces, esto va a traer un efecto muy beneficioso en el punto de vista de disminuir el sangrado y de mejorar, porque aumenta la irrigación de la zona distal del ano y funciona de maravilla para la cicatrización de las heridas. Bien, perfecto, doctor. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, por favor. El doctor Rafael Moreno. De los fármacos que existen en el mercado para las hemorroides, ¿cuál considera usted que es mejor? Estamos hablando, doctor Moreno, tocayo, como decimos en nuestro país, estamos hablando de fármacos antibióticos, fármacos vasoconstrictores o de qué fármaco o pomadas.
para las hemorroides. Me gustaría saber a qué fármaco se refiere la pregunta. Bien, doctor. Bueno, otra pregunta, por favor. Acá el doctor Héctor Ramos. ¿Qué diferencia tiene usar enemas y diosmina en las hemorroides? Disculpe, la pregunta fue, ¿qué diferencia tiene usar enemas y diosmina? No tiene relación una con la otra, no tiene manera de compararlas. A menos que me quisiera preguntar si se puede utilizar enemas con diosmina. Ok, comprendo, doctor. Bueno, esperemos que el doctor Rafael nos pueda ayudar entonces con esta pregunta. Bien, por el momento no tenemos más preguntas. Por favor, invitamos a los doctores a que puedan realizar sus preguntas a través del chat. Por el momento tenemos solo al doctor Luis Moncayo, que nos ha hecho varias preguntas. Tenemos también a la doctora Paola Cadena y al doctor Rafael Moreno. Si quieres, vamos a ir adelantando con la pregunta que me hacía el doctor Moreno con respecto a los fármacos. Vamos a hablar en general, ya que no sé a qué fármaco se refería. Yo pudiese hablar que el antibiótico que más utilizo, sin duda, es la sultamicilina, que es ampicilina sulbactam. La pomada, recordemos que estas pomadas tienen diferentes nombres dependiendo del país y el laboratorio, pero existe el proctoglivenol, Sharing-Proc o Vargonil como pomada antiinflamatoria y analgésica local. Me gustan mucho las cremas o pomadas que contienen hidrocortisona al 1%. Hay que saber que no se pueden indicar en casos donde hay infección porque los corticoides retrasan la cicatrización y proliferan las bacterias. Entonces, es muy buena para utilizarla en pacientes con hemorroides de grado 3, grado 4 que no estén fisuradas y mejor si no tienen sangramiento activo. En cuanto a otros fármacos, me gusta muchísimo y esto es un dato clave que me ha enseñado uno de mis profesores en Brasil, mandar alprazolam para los pacientes postoperados. El alprazolam es uno de los mejores relajantes musculares que hay en el mercado y sabemos que la principal fuente de dolor en el postoperatorio es la lesión o la manipulación del esfínter anal interno. Cuando los pacientes van a evacuar sienten un dolor terrible porque por más que cuidemos y disequemos el esfínter anal interno, que es lo que más debemos proteger en una cirugía no rectal, siempre hay laceraciones del mismo. Entonces, el alprazolam a dosis de 0.5 todas las noches, 8 de la noche, además de que hace que el paciente pase una mejor noche, relaja el esfínter anal interno y disminuye de forma indirecta el dolor. Bien, doctor. Por el momento no tenemos más preguntas. Yo, bueno, consideraría que eso sería todo. De igual manera, le informamos a los doctores participantes que si tienen algún tipo de otras preguntas, que pueden hacerla a través de nuestros correos electrónicos y podrán ser respondidas a través del mismo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias por su atención. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, Instagram @doctor Jorge Moreno y DR Jorge Moreno y Twitter @DR Jorge Moreno. Será hasta una próxima oportunidad, muy agradecido y bueno, que pasen una feliz noche.